Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga grande y abundantemente en este comienzo de semana. Hoy ya bendito sea el Señor, domingo 31 de mayo. Gracias al Señor por su bendición, por su cuidado, por su protección, por todo lo que Él nos ha regalado durante esta semana pasada. Y hoy comenzamos, bendito sea el Señor. Ya hoy una nueva semana, el día de mañana comenzamos un nuevo mes, el mes de junio. Se partió este año, gracias al Señor. Sabemos que los días van avanzando, los días van yendo hacia adelante y nosotros caminando hacia nuestro Señor, hacia su venida, hacia lo que Él quiere que nosotros logremos en esta tierra para glorificar y exaltar su grandioso nombre. Bien, damos una cordial bienvenida a todos mis amados hermanos, amigos, a todos aquellos que nos ven por primera, por segunda vez. Bienvenidos a este tiempo maravilloso, esta reunión que tenemos los días domingos. Ya bendito sea el Señor, 9 de la mañana de este día. Y sabemos de que Él, hermanos, tiene el cuidado, tiene todo bajo su control, aún cuando nosotros podríamos pensar de que todas las cosas que se ven, todas las cosas que uno escucha, los medios de comunicación, cuántas cosas hablan, sépalo, mi hermano, mi amigo querido, de que a mi Señor, no hay nada que se le escape. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Él, hermanos queridos, sabe aún las cosas que nosotros podríamos pensar que Él nunca se enteraría. Pues yo quiero decirle que Él sí lo sabe. Él escudriña la mente, prueba el corazón de nosotros, de nuestras vidas, hermanos queridos. Así que es tan importante nosotros tener siempre esa actitud de adoración, de exaltación. Y si usted no tiene a Jesús en su corazón, hoy es el tiempo, porque los días son malos y hoy necesitamos verdaderamente volvernos a Él con toda nuestra vida y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Quiero en este tiempo maravilloso, de verdad, hacer una oración, poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, orar y pedirle a nuestro Dios que nos dirija, que sea Él hablándonos a cada uno de nosotros, que sea Él transformando nuestros corazones y sobre todo permitiéndonos de verdad conocerle como Él quiere que nosotros le conozcamos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchísimas gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana que tú nos regalas. Gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado, gracias, Señor, por cada cosa que tú nos das día a día, Señor. Gracias porque en esta mañana nos hemos podido levantar, Señor, agradecidos por todas las cosas que tú nos das, papito amado, papito Dios. Gracias por este nuevo comienzo, Señor, este comienzo de semana. Señor, gracias por el fin de mes. Gracias, papito Dios, porque si tú así lo permites, comenzaremos un nuevo mes también, Señor, y sabemos que tú tienes el cuidado, tú tienes todo, Señor, bajo control en nuestras vidas. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Padre, porque hasta el día de hoy, Señor, podemos decir, tu mano nos sostiene, tu espíritu nos alienta y siempre en victoria, Señor, tú nos llevarás. Papito Dios, en este precioso tiempo que tú nos has regalado, te pedimos, por favor, Señor, que tú perdones nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor. Sabemos y reconocemos tu grandeza, Señor, pero lastimosamente, Señor, con vergüenza, Señor, venimos y te decimos, hemos pecado, papá, hemos mirado, hemos dicho, hemos actuado de maneras incorrectas, Señor, y te pedimos, por favor, que nos dé la fuerza siempre para renunciar a aquellas cosas que no glorifican tu nombre, que no exaltan tu nombre, Señor, sino que a veces, Señor, son vergüenza aún para nosotros mismos, porque conocemos, Señor, nuestras debilidades, conocemos, Señor, Padre, que somos débiles en muchas áreas de nuestras vidas,
Y por eso venimos a ti para pedirte que tú nos fortalezcas, que tú, Señor, seas alentándonos, que seas tú, amado Dios, a través de tu Santo Espíritu, cada día limpiando nuestro corazón, cada día forjando nuestro carácter hacia ti, Señor. Nosotros nos disponemos, Padre, como decía al apóstol Pablo, el bien que yo quiero hacer, eso no hago, Señor, pero el mal que aborrezco, Señor, ese mal que yo no quiero, está ahí tan latente tantas veces y aún caigo, Señor, en tentación. Permítame, Señor, en este tiempo pedirte, por favor, Padre, que tú perdones nuestra maldad, que tú perdones la maldad del Ecuador, que tú perdones, Señor, el desvío, Padre, de tanta gente, de tanta humanidad, Señor, Padre, que te han hecho a un lado, han querido hacer las cosas como quieren, Señor, Padre Santo, y tantos que aquellos que dicen, Señor, que te conocen, pero en realidad solamente conocen una religión, conocen, Señor, métodos, conocen, Señor, muchas cosas, pero no te conocen a ti, al único y sabio Dios, el cual queremos en esta mañana, Señor, querer un poco más conocerte, un poquito, Señor, conocer qué es lo que tú quieres de nosotros para poder, Señor, realmente conocer tu carácter, conocerte, Señor, en cada área, Señor, aprender a discernir durante nuestro caminar qué es lo que tú quieres, cuál es la decisión que tú quieres que nosotros tomemos en ciertos momentos, Papito Dios, y que aprendamos a evaluar aún en nuestras vidas, Señor, las cosas que son importantes y que en el momento requieren diligencia, Señor Dios de los cielos. Por eso clamamos a ti en esta mañana y oramos por cada uno de los hermanos, por aquellos que están enfermos, por aquellos, Señor, que están pasando dificultades económicas. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Oramos por cada uno de los hermanos venezolanos, Señor, que están en nuestra congregación y que están pasando también por dificultades, Señor. Ayúdanos y danos, Señor, todo lo necesario para nosotros poder ser canales de bendiciones para ellos también. Señor, oramos por aquellos hermanos, Señor, que están en los hospitales trabajando, por aquellos que están en eminencia, no solamente, Señor, del pueblo tuyo, de nuestros hermanos, Señor, sino también, Señor, por aquellos hombres y mujeres que están al frente, Señor, de cada frente de batalla, Señor, Dios de los cielos, como la policía, el ejército, Señor Dios de los cielos, los médicos, enfermeros, todos aquellos, Señor, que tienen que estar, Papito Dios, en este tiempo que sabemos ya para el día miércoles, Papito lindo, que van a que se cambia de semáforo y que muchas personas salen. Ayúdanos a ser de verdad prudentes, a tener esto siempre presente en nuestras vidas, Papito Dios, para cubrir nuestro rostro con las mascarillas, con los guantes, todo lo que se necesita. Aún, Señor, nosotros sabemos que usando todas estas cosas, Señor Dios, tú eres el que tienes el control de nuestras vidas. Señor, cuídanos, guárdanos, protégenos, Padre, y que pronto, Señor, pronto puedan darnos la alternativa, Señor, de poder ya reunirnos como congregación, poder abrazar a nuestros hermanos, poder estar nuevamente juntos predicando tu palabra, Señor Dios, y para todos aquellos que tienen planes, para todos aquellos que tienen, Señor, deseos en muchas áreas de sus vidas, Señor, ponemos esos planes, esos proyectos, Señor, quizás trabajo nuevamente, Señor, los ponemos delante de ti. Que sea tu nombre glorificado y exaltado, Señor Dios de los cielos. Oramos por aquellos también que se quedaron sin empleo, por aquellos, Señor, que están pasando necesidades, por aquellos hijos, Señor, que tienen hambre y tienen necesidad. Padre, por favor, permítanos, Señor, ser canal de bendición para ellos y desde ya honramos y glorificamos tu nombre, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Oramos, Señor, oramos en el nombre de Jesús y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado, Señor,
y todos nosotros podamos conocer de ti un poco más. En el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, damos gracias al Señor entonces y por este tiempo maravilloso. Y recuerden, mis amados y mis amigos, algo muy importante. Todos los días, a las 7 de la mañana estamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Todos los días estamos pidiéndole a nuestro Dios que Él hable a través de su palabra, nos enseñe, nos corrija, que Él sea alimentándonos de su palabra, ya que el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4 dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y ese es nuestro devocional. Todos los días, de 7 a 7:45, pan de vida, ese devocional que el Señor nos ha permitido hacer, poder llegar hasta sus hogares y para que ustedes también lo compartan con muchas personas más. Y a las 7 de la noche tenemos nuestro programa también en familia, que estamos compartiendo mensajes poderosos que el día de mañana, con la bendición de nuestro Dios, vamos a estar aprendiendo qué pasa cuando un hijo es necio, es rebelde y quiere hacer lo que se le da la gana en casa. Eso vamos a estar compartiendo el día de mañana con la bendición de nuestro Dios a las 7 de la noche. No se lo pierda, comparta también con todos sus amigos y aprenda cosas importantes que dice la palabra del Señor para que aprendamos a llevar un hogar como el Señor quiere, como nos enseña la palabra de Dios. Muy bien. Sin más, hermanos queridos, yo le invito por favor que usted se prepare con Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y vamos a aprender de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Conociendo a Dios, y hoy vamos a ver la parte número 9, hermanos, y el mensaje del día de hoy lleva como título: conocer es más que saber. A veces el saber solamente es teoría, y una de las cosas que nosotros necesitamos aprender en este tiempo, que queremos enfatizar, no es, hermanos, que saber no es necesario saber, es necesario tener conocimiento. Cuando hablo de saber, es de ese conocimiento. Necesitamos leer, necesitamos, hermanos, aún en medio de las cosas que nosotros nos movemos, a veces sabemos las partes teóricas, pero siempre hay que ir a la práctica. Es por eso que el que estudia en la universidad ya tiene que ir, está esos años, hermanos, y está estudiando el tema de la teoría, pero tiene un momento que tiene que ir a las prácticas, a ver qué es lo que realmente conoce o aprendió. Muchas personas realmente se quedan solamente en el saber. Ok, y ahí quedó, pero realmente cuando usted va a ponerlo en práctica es otra cosa. Ustedes bien saben, hermano, yo solamente puedo hablar de lo que yo sé, de lo que yo conozco. De pronto no le puedo hablar de medicina, yo de esas cosas no sé, entonces no soy doctor, por ende, pero sí algo que yo he aprendido. Ustedes, los que me conocen, saben que a mí me gusta el tema de la construcción, me gusta este tema también de decorar casas o hacer trabajos dentro de las casas, el tema de decoración en gypsum y ese tipo de cosas. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es el que empasta. Solamente para que usted entienda esto. El que empasta, cuando uno ve que el que está empastando los muros, uno dice, si eso, qué fácil que se ve, ¿no? Y de pronto usted pregunta, ¿usted sabe empastar? Y dice, sí. ¿Por qué? Sí, yo he visto que cogen así, y comienza a decir la teoría, ¿no? Esto se hace así, se hace así, o se hace así, bueno. Pero otra cosa es cuando va a coger la llana o la espátula y comienza, hermanos, con la llana a empastar. Se empasta con la llana, no con la espátula.
no con la llana, la espátula yo la uso para ayudarme, pero comienzo. Y entonces usted ve que al inicio usted dice, esta nota, ¿por qué me queda así? Y yo pensé que era así. Y es una cosa muy diferente, hermanos queridos, en nosotros saber algo muy teóricamente, pero otra cosa es usted meterse a hacerlo. Sabe que hoy en día pasa así igualmente con nuestro Dios. Mucha gente dice conocer a Dios. Mucha gente. Pero la verdad es que conoce de Dios y no conoce a Dios. Esa es la verdad. Mucha gente dice, uy, yo sí conozco. Yo conozco. Y comienza a hablar de pronto de las iglesias y comienza a hablar de una iglesia, de las experiencias que ha tenido, de una cosa. Una cosa es usted o yo conocer de pronto cómo se mueve el tema de la iglesia o cómo conocer un versículo de la Biblia, conocer cuántos libros tiene la Biblia. Eso es parte, sí, y eso es importante conocer, pero eso no es conocer a Dios. Yo conozco a Dios a través, hermanos, de las Escrituras, ¿sí? Y es importante nosotros conocerlas. Es allí donde vamos a conocer a Dios. Muchos conocen de Dios porque de pronto, vuelvo y le repito, o un versículo por ahí dice, yo sé que la Biblia por ahí dice, y por ahí cita cualquier pasaje, pero otra cosa es usted conocer a ese Dios de la Biblia y cómo realmente esa palabra se puede hacer carne en mi vida y yo puedo ver en mi vida esa obra maravillosa que que Dios hace a través del Espíritu Santo, hermanos, en la palabra del Señor en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Sabe qué? Mire, cuando venimos a la palabra de Dios, hermanos, hay mucha gente que aún en la Biblia lo conoció a Jesús muy teóricamente. Y cuando usted ve y lee en los evangelios, usted se va a dar cuenta que habían grupos de personas que conocían de la ley, pero no conocieron a Jesús, no conocieron realmente al Mesías, no lo conocieron y conocían muchas cosas. Y aún los fariseos eran personas que le añadían más y le querían ponerle como más a la palabra, porque ya no era suficiente. Ellos querían ponerle un poquito más. Dice la palabra que aún le ponían cosas tan pesadas y las ponían sobre los hombros de las personas, y ellos no querían ni saber nada porque sabían que era bien complicado, era muy difícil, más todo lo que ellos le ponían. Y esto nosotros lo vemos en el Evangelio según San Mateo. Una de las cosas que, hermanos, vemos nosotros en el libro de Mateo es esto. Y hay algo que quiero enfatizar precisamente en este versículo. No es tanto sobre todo lo que ellos ponían cargas y todo este tipo de cosas, sino que el conocer a Dios, hermanos, nosotros no lo podemos hacer si realmente Jesús no lo revela en nuestra vida. Jesús lo dijo. Y Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo, ustedes no pueden conocer al Padre, no pueden conocer realmente sus pensamientos, no pueden conocer su carácter si yo no lo doy a conocer. Mira lo que dijo Jesús acerca de esto. Mateo capítulo 11, versículo del 25 al 27. Dice así. Mateo capítulo 10, versículo 25 al 27. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿De cuáles sabios y a cuáles entendidos? De aquellos que estaban en aquel tiempo creyéndose sabios y entendidos, hermanos queridos.
Aquellos que, mire, y esto pasa el día de hoy, mucha gente se cree que sabe más que Dios, que es más, que el que estudia la Biblia es un tonto, que cómo va a creer, va a estudiar, yo estudio ciencia, yo estudio esto, qué chévere, pero la ciencia hoy habla de cosas que la Biblia hace cantidad de años ya la reveló. Y ya el hombre hoy se jacta diciendo, si es que yo esto lo descubrí, es que yo esto, cuando el Señor, la Biblia dice, hermanos, en el libro de Eclesiastés, que todo, hermanos, todo lo que nosotros ya vemos, eso ya viene desde antes, y solamente el hombre repite y repite y repite tantas cosas. Pero Dios, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, hermanos, nos dio a conocer todas estas cosas en la palabra de Dios. Sí, hermanos, realmente la gente reconociera el poder de la palabra, reconociera lo que hay en las Escrituras y no se jactara pensando de que son ellos los que descubren y todo eso. El nombre de nuestro Dios, hermanos, sería mucho más glorificado en esta tierra por muchas más personas y no de personas que se han querido tomar el nombre de nuestro Dios o querer tomarse la honra que le pertenece a nuestro Dios. Y sigue diciendo el versículo 26, sí, Padre, escuche, porque así te agradó, así le agradó al Señor, darla a conocer a, dice la palabra, a los niños, la revelaste a los niños. Cuando habla de los niños, hermanos, no solamente, no está hablando de los chiquititos, está hablando de personas, hermanos, que verdaderamente de pronto no tenemos ese conocimiento, pero Él la reveló a nosotros. Y acuérdese que la reveló a los discípulos, y los discípulos, hermanos queridos, Juan, Mateo y todos ellos, y Pedro, hermanos, no eran personas, Juan y Pedro, no eran personas que, wow, qué bestia, cuán estudiosos, la misma palabra del Señor dice en Hechos, que eran hombres del vulgo y letrados, pero Él las reveló, se las reveló a ellos. Mire qué precioso, y dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce al Hijo, escuchen, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Solamente el Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, puede revelarnos al Padre, puede darnos a conocer. En cierta ocasión, imagínense que cuando estaba Jesús ya en sus últimos momentos, en el último tiempo ya, para ir a la cruz del Calvario, hermanos queridos, amigos, escuche, estaba Él con sus discípulos. Y en Juan capítulo 14, a mí me llama mucho la atención porque Felipe era uno de sus discípulos y caminó mucho con Jesús. Caminó y veía los milagros, veía muchas cosas, estuvo con Jesús y resulta que Jesús comienza a decir, bueno, yo me voy a ir a un lugar y yo voy a ir a preparar lugar en esas moradas celestiales, pero ustedes no se preocupen porque ustedes van a estar conmigo. Y comienza Jesús a decirle, y Felipe comienza a pensar, oye, y yo quiero saber, mire lo que pasa. Felipe estaba allí, que estaba él de pronto, bueno, yo también quiero ir. Y Jesús le dice, vosotros ya sabéis el camino. Y él dice, ¿sabéis el camino? No, yo no sé. Mire, el versículo 4, capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Juan, capítulo 14, versículo 4. Y Jesús le dice, leamos desde el 3, para poder entender. Y dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Qué lindo, mi Señor. Y eso pronto está a pasar, mis amados. Pronto. Por eso necesitamos prepararnos
prepararnos para vivir vidas como Él quiere, porque sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Necesitamos cada día, hermanos, saber de que si nuestro Dios nos dio esa salvación tan grande, entonces, hermanos, mostremos por los frutos quién nos ha salvado, quién nos ha redimido y quién es el que nos santifica. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Mire lo que Jesús ya les está diciendo. Ustedes me han visto, ustedes ya saben, yo soy el camino. Y aquí es donde Jesús les va a decir realmente, ¿por qué? Porque ellos, y bueno, ¿y cómo voy a ir? Mira lo que dice Felipe. Y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Escuche. Entonces dice el versículo 6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si no, escuche, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Y dijo Felipe, mire lo que dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mire cómo estaba Felipe. Una de las cosas que Felipe pensaba era, yo quiero conocer a Dios. Yo quiero, y Jesús le dice, si tú me has visto a mí y ves cómo yo soy, conoces el carácter del Padre. Conoces, porque el Padre y Jesús son uno en unidad. Uno en unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos queridos, son tres, pero hay un solo Dios. Un solo Dios. Un solo Dios. Por eso, hermanos, cuando el Padre, para nosotros conocer a Dios, necesitamos conocer al Hijo. Necesitamos conocer el carácter del Hijo. Necesitamos realmente conocer a Jesús. Necesitamos conocerlo a Él. Necesitamos saber cómo piensa Jesús. ¿Qué es lo que desea Jesús? Y nosotros haciendo y viviendo, hermanos, y conociendo a Jesús, vamos a conocer el carácter del Padre. Por eso, hay algo que a mí me llama mucho la atención, hermanos queridos, referente a esto, y es, hermanos, escuchen, hay personas, realmente, hermanos, que de conocer el carácter de Dios, no quieren saber. Hay personas que quieren ver milagros, quieren ver señales, quieren ver cosas, hermanos, físicas. Y eso también le pasó, eso era lo que los fariseos de aquel entonces, eso querían, eso era lo que deseaban. Ellos no querían conocer a Jesús como el Mesías prometido, ellos no quisieron reconocerlo, no aceptaron sus enseñanzas, no aceptaron nada. Ellos querían, era solamente ver, a ver, yo quiero ver, si tú me muestras y me haces, me haces una demostración, realmente yo voy a comprender de que usted es el Mesías. Qué terrible, hermanos queridos. Y sabe que hay gente que es así el día de hoy. Solamente, hermanos, si usted me muestra tal cosa, entonces yo voy a creer. Imagínense que Jesús dijo que si aún los muertos se levantaren, hermanos, si aún los muertos se levantaran, no van a creer. No van a creer, porque el milagro es algo momentáneo. ¡Wow! ¡Wow! Yo me deslumbro. ¡Uy, qué bestia! Pero en realidad, hermanos queridos, el corazón solamente va por el interés. Solo que pasa hoy en día con muchas personas. Solamente quieren es ver, Señor, dame, Señor, hazme. Si tú no me haces, entonces yo no creo en ti y yo comienzo a creer en mi propia fuerza o comienzo a creer en otra cosa. Y aún personas que niegan el nombre de Dios o niegan al mismo Dios diciendo Dios no existe porque Dios no me hace el milagrito.
No, Dios no funciona así, Dios no es títere nuestro. Por eso, mire lo que pasó en Mateo capítulo 16. Mire lo que pasó con estos hombres. Vinieron, versículo 1. Mateo capítulo 16, versículo 1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mire, hermano. Y dice, mas él respondiendo le dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y, escuche, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles y el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal. Escuche. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. La gente mala, perversa, solamente quiere ver señales. Si el Señor me hace esto, yo voy a creer en Él. Si el Señor me sana, yo voy a creer en Él. Si el Señor me hace esto, entonces yo ahora quiero conocerle. No funciona así, mi amigo querido. No funciona así. No es que, Señor, muéstreme para yo poder creer, como Tomás. Déjame meter el dedo en la llaga y yo voy a creer. Jesús dijo, más bienaventurado es el que cree sin ver que el que cree porque ya vio. Nosotros, hermanos queridos, pedimos de pronto señales y prodigios. Si usted es así, hermanos, amigo que me escucha, y piensa que así va a conocer a Dios, no lo va a conocer así. Porque Jesús se revela a través de su palabra, nos enseña. No es por los milagros. Hermano, Dios no es un milagrero que tiene que correr porque Juanita Pérez pidió, entonces yo tengo que hacer para que Él crea en mí. No, hermanos queridos. Jesús no deja de ser Dios. Dios no deja de ser Dios si usted cree o no cree. Necesitamos nosotros, porque es conveniencia nuestra, porque nosotros necesitamos realmente conocer de Él, conocerle a Él. Ahora, hermanos, muchos quieren hacerse más sabios que Dios, quieren hacerse más sabios que Dios mismo. Y esto era lo que pasaba con estas personas. Por eso es que Jesús dijo, tengan cuidado con esas malas enseñanzas. Hoy tantos teólogos, hermanos, quieren saber más que Dios y dicen blasfemias en contra de Dios. Hermanos, y hoy porque de pronto tienen un título, tienen algo, y yo no estoy en contra de los títulos, antes, gloria a Dios, porque se puede saber más. Pero hay gente que se envaneció y ya no quiere, hermano, ni siquiera que le llamen siervo ni nada, sino que ya es demasiado. Y no solamente eso, sino, hermanos, que quieren dar, hermanos, enseñanzas de la Biblia totalmente distorsionando el mensaje de la palabra. Y Jesús dijo esto en versículo 5, dice, siempre del capítulo 16, llegando Jesús, llegando sus discípulos al otro lado, le habían olvidado traer el pan. Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos de esos. Acuérdense quién eran los fariseos, hermanos. Esos hombres eran alzados, prepotentes, altivos. Eran personas, les gustaban los títulos. Llámeme rabí, llámeme maestro. Estos hombres, hermanos, se creían que ellos eran los únicos que iban a entrar al reino de los cielos. Jesús les dijo, tengan cuidado con estos varones, tengan cuidado con estos hombres. Los saduceos, hombres que negaban la resurrección, hombres, hermanos, también impíos, estaban llenos de maldad. Y dice, Jesús les dijo, guardaos de ellos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos el pan. El versículo 11 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan
que no de la levadura del pan, sino de la doctrina de los falsos, de estos hombres que estaban allí, que era de los fariseos y de los saduceos. Tenga cuidado, porque a veces la gente que te va a decir, ven, conoce a Dios, hermanos, es querer conocer al mismo Satanás, o querer conocer al ungido, al profeta, y a ese. No, hermanos queridos, nosotros necesitamos conocer es a Dios, conocerlo a Él. Por eso, lo único que demuestra cuánto, hermanos, nosotros conocemos a Dios, escúcheme bien, lo único que demuestra cuánto usted conoce a Dios y yo conozco a Dios es en mi manera de vivir. No es, hermanos queridos, en cuanto tú sabes. Yo necesito saber, sí, pero vuelvo y le repito, una cosa es usted saber y otra cosa es usted aplicar. Mucha gente tiene la cabeza así, como un globo grande de conocimiento, pero su vida da asco. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, todo lo que sabe de la Escritura lo pisotea. Lo que hace con las manos, hermanos queridos, lo pisotea con los pies. ¿Usted cree que eso es una persona que conoce a Dios? No. Tiene una religión, tiene una teoría, tiene simple y llanamente un conocimiento vano. Pero realmente, aquella persona que conoce a Dios, aprende a vivir como Dios quiere que viva. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, hermanos. Cuando nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, hermanos queridos, el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Vamos allí un momentito. Vamos a reflexionar sobre esta palabra. Perdón. A ver, me perdí aquí con el versículo. Mateo, capítulo 16, o Lucas 10. Es Lucas 10, perdón. Lucas, capítulo 10, hermanos queridos. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Aquí está hablando de una mujer. Y esta mujer, vamos a ver cómo vive. Cómo vive. Y esto, hermanos, es en toda área de nuestra vida. El Señor quiere no solamente que tú o yo lo reflejemos en ciertas áreas. Él por eso quiere ser el amo, dueño y Señor de mi vida. Él quiere, hermanos, de verdad, Él desea ser el todo de mi vida. Muchas personas conocen muchas cosas, sí, hermanos, pero amigo que me escucha, ¿por qué es tan importante conocer a Dios? ¿Por qué es tan importante? ¿Sabe qué? Muchos tenemos la actitud de estas dos mujeres y muchos de nosotros conocemos la historia de estas dos siervas. Eran dos siervas, eran dos mujeres, hermanos, pero mire la diferencia de una y mire la diferencia de la otra. Y esto es lo que a nosotros nos va a llevar realmente a conocer a Dios. Realmente a conocer qué es lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Dice la palabra así, Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, estaba hablando de Jesús, el doctor Lucas está hablando de Jesús. Jesús está yendo de camino, dice, y entró en una aldea, y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba, llamada Marta, y esta le recibió y tenía una hermana que se llamaba María. Y dice, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Dice, pero Marta se ocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Muchas veces pensamos que el conocer a Dios es hacer cosas para agradarle a Dios. No sé si me doy a entender. Si yo hago mucho, entonces quizás puedo pensar de que allí le voy a agradar a Dios y que Dios está plenamente conmigo contento, porque yo todo lo que hago es agradable a Él. Pero sabe que muchas cosas que a veces yo hago o que una persona puede hacer por agradarle a Dios, son cosas que Él ni siquiera te está pidiendo. ¿Sí? Mucha gente, por decir, puede tener actitudes de hacer, de querer hacer, pero el Señor lo que quiere es que de pronto permanezcamos quietos. Marta era una mujer que cuando vio a Jesús, ¿sí? Viene Jesús a la casa de Marta, eran tres hermanos. Marta, estaba María y estaba Lázaro, ¿sí? Eran tres hermanos. Eso lo dice Juan capítulo 11, habla cuando Lázaro muere y allí nosotros vemos también a estas dos mujeres. Era un lugar donde Jesús siempre iba a reposar, pero hay algo que llama mucho la atención en este pasaje. Este pasaje habla precisamente de la actitud de Marta y la actitud de María. Lucas los saca a relucir porque esto es una enseñanza muy importante para nosotros poder, hermanos, conocer verdaderamente a Dios y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Se ha puesto usted a pensar que quizás todo lo que usted hace, Dios no le está mandando a hacer? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Y que de pronto todo lo que yo hago es queriendo de pronto agradarle a Dios, pero realmente no le estoy agradando a Dios. No estoy siendo obediente. O de pronto estoy haciendo las cosas en el momento que yo no tengo que hacerlas y que Dios quiere, hermanos queridos, y Dios quiere que sí las hagamos, pero no es el tiempo. ¿Se ha puesto usted a pensar en esto? Por eso es importante. Es como cuando, a ver, yo le quiero ilustrar esto. Es como cuando estamos con los niños. Los niños, hermanos queridos, ellos de pronto usted le dice, mijo, haz tal cosa. Y él de pronto desobedientemente se va y comienza a hacer otro. Y si usted no lo mandé a hacer, lo que estaba haciendo estaba bien, pero no era lo que se le mandó a hacer. O de pronto el niño usted le dice, o el joven usted le dice, vaya a hacer tal cosa, y nunca va. Él no va. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué? Y él va cuando quiere. Y cuando quiere, hermanos queridos, cuando él va, ya no tiene sentido de que lo haga. Ya no tiene sentido, ya se pasó el tiempo. ¿Sí? O de pronto tenía que esperar y lo hizo adelantado. El conocer a Dios es esto, aprender a vivir, a hacer las cosas en su tiempo, a hablar en su tiempo. Conocer a Dios es entender realmente su carácter, su personalidad. Hay una de las cosas que necesitamos tener en cuenta aquí. Marta, una mujer, entonces, que cuando ve a Jesús, estaba, ¿qué cosa? Quería atender, quería, y llega, y entonces estaba, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Para agradar al maestro. ¿Estaba bien o estaba mal? Estaba bien, ella quería atender al maestro, sabía quién era Jesús y quería atenderlo de la mejor manera, pronto ungir sus pies, atenderle, darle un almuercito, darle, qué sé yo, atenderle como se merecía el maestro. Y estaba en ese apuro, afanada. Muchas veces pensamos de que estar tan afanados, hermanos, y ese afán se nos convierte en algo pesado. Y ese peso, lastimosamente, se nos convierte en algo, hermanos, que es insoportable. Y eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que Dios no quiere. Por eso, como tú vives, demuestra el tiempo que pasas con Jesús. Mire la diferencia entre Marta y entre María. Como tú vives, demuestra el tiempo que tú pasas con Él.
¿Cómo estaba María? María estaba, dice la palabra, que María se había sentado a sus pies. Versículo 39 dice, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Estaba, se deleitaba en su palabra. Lo que enseña mi maestro, lo que enseña, qué lindo. Esto es hermoso, esto es precioso. Y él comienza. ¿Por qué? Porque en su palabra nosotros vamos a entender, en ella vamos a tener sabiduría, en ella vamos a entender, a tener inteligencia. Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Hermanos, estos 4 capítulos del libro de Proverbios, usted va a entender quién es esa sabiduría. Esa sabiduría es Dios. Y esa sabiduría nos va a enseñar en muchas áreas de nuestra vida. Nos va a enseñar cómo vivir. Pero necesitamos, ¿por qué? Necesitamos ir a Jesús. ¿Por qué? Porque yendo a Jesús, Él que conoce todas las cosas, ¿usted piensa que Él no sabe qué es lo que va a hacer de aquí a mañana? ¿Qué va a hacer de aquí a pasado mañana? ¿Tú piensas que Jesús no sabe, hermanos, qué será de nosotros cuando ya cambie el semáforo y ya o se abra todo nuevamente? Él sabe todo y Él conoce todo de ti. Él conoce y sabe. ¿Quiere decir esto que nosotros necesitamos permanecer siempre allí, como estaba María, y permanecer siempre allí y nunca hacer nada? No. Jesús iba a haber un momento que se iba a ir de ahí, iba a seguir su camino, y María tenía que ponerse las pilas, tenía que a ver qué es lo que ahora que hay que hacer, pero no en el momento no indicado. En ese momento indicado, ¿qué tenía que hacer María? Estar allí. ¿Qué tenía que hacer Marta? Igual estar allí. Yo quiero escucharte. Y después que te escucho, ahora sí yo quiero, permítame servirte algo. Porque yo sé que es lo que tú quieres. Porque yo sé, hermanos, esto se trata de ¿qué? De comunicación. Mucha gente no ha podido entender realmente lo que es conocer a Dios. Conocer a Dios es tener una relación con Dios, es poder intimar con Dios, es poder conversar con Él, es poder nosotros saber qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea, qué es lo que Él realmente, hermanos, tiene para nosotros. Cómo vives demuestra que te agrada, que le agrada a Él o que no le agrada. ¿Cómo tú vives? No, es que para mí eso es locura. Porque cuando yo conozco a Dios, sé qué es lo que Él me enseña. Que hay cosas que no solamente qué es lo que yo tengo que hacer, sino también lo que yo tengo que renunciar. Hay cosas que a mí me cuesta renunciar, pero tengo que renunciar. ¿Y cuándo tengo que renunciar? ¿Una vez al año? No, todos los días. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuándo? Todos los días tengo que vivir crucificado a mi carne, a mi deseo. No le puedo dar rienda suelta a ese desenfreno. No le puedo dar rienda suelta. No le puedo dar rienda suelta yo a lo que mi carne desea. En mi carne necesita estar sometida bajo el poder del Espíritu Santo. De nada me sirve yo estar haciendo cosas, hermanos, y mi carne en realidad vive y hace lo que se le da la gana. Vives, hermanos, como vives demuestra quién equilibra tu vida. ¿Es el dinero? ¿Es la posesión? ¿Es la sociedad? ¿Quién? Como tú vives. Como tú vives. Cuando nosotros, hermanos, María estaba allí sentada, María no estaba pensando, no hay comida, no hay esto, no hay aquello, no estaba, ella estaba ¿dónde? Deleitándose delante del Maestro. Háblame, Señor. Háblame. Yo quiero escucharte. Marta estaba, a ver,
Y comienza, hermanos, con una actitud delante de Jesús diciendo, oye, no te da cuidado, mira mi hermana, mire algo tú, mira la actitud. Y comenzamos, y mira, y cuando tenemos actitudes que comenzamos nosotros, oye Señor, pero tú ¿por qué no haces? Señor, tú no te mueves, Señor, tú esto. Cuando necesitamos estar tranquilos. Ya después, a ver, ahora sí se fue el maestro, ahora sí, me imagino yo María, ahora sí, vamos a lavar los platos, vamos a hacer esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya atendimos a mi maestro, primero lo escuchamos, bueno, todo. Pero Jesús dijo, hermanos queridos, algo muy importante en este pasaje, le dijo a María, mire hermanos, le dijo a Marta, que la parte que ella había tomado era la mejor. Nunca le dijo, lo que tú estás haciendo está mal porque no necesitas. Claro que necesitaba tener, pero cuando en su tiempo, cómo vives demuestra dónde está puesta tu confianza. Cómo tú vives. ¿Cómo vives tú? ¿Como Marta o como María? ¿Cómo estamos viviendo este tiempo? Hermanos, qué lindo cuando uno espera en el Señor y el Señor pone en los demás y habla y el Señor, oh Santo, nos da y uno dice, Señor, gracias papá, porque aquí a ti pido, yo clamo a mi Señor, yo le digo, Señor, muchas personas me dicen, oye, pero tú no dices nada. No, porque yo tengo que hablar con mi Señor. Cuando yo hablo con mi Señor, hermanos queridos, Dios me da esa oportunidad de pronto una conversación sin estarme quejando, sin estar nada, Señor, y ahí el Señor bendice. Grande Señor, gracias. No conocerlo a Él me lleva a vivir como mal. Si tú no conoces al Señor, te vas a llenar de estrés, te vas a llenar de enojo, te vas a llenar, hermanos, de cosas que no glorifican el nombre de nuestro Dios. Vamos a comenzar a reclamarle a Dios. Yo pensé, yo creía. Hermanos queridos, yo me metí a ser cristiano porque pensé que Él me iba a cambiar todo y que Él primero conoce. Él cambia tu hogar, Él cambia tu familia, Él cambia tu vida, Él cambia todo. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros estamos dispuestos a conocerlo. Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte. Y no conocerte así, solamente, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora yo conozco. No solamente de oídas, sino verdaderamente conocer a nuestro bello Dios, conocer a Él, conocerlo a Él, vivir como Él, hacer como Él, movernos en el tiempo que Él quiere. El activismo, con esto quiero terminar. El activismo no te deja escuchar a Dios. No te deja escuchar. ¿Sabe, hermanos queridos, que nosotros fácilmente caemos en esto? Tu amigo que me escucha. A veces pensamos que si yo me levanto 5 de la mañana y llego a la casa 11 de la noche, de estar predicando el Evangelio a todas partes, eso es lo que Dios quiere. A veces pensar de que yo tengo que ir a darle comida a todo el mundo, porque eso es lo que Dios quiere, eso me va a hacer conocer a Dios, eso no te va a hacer conocer a Dios. Eso no, nosotros necesitamos llenarnos de Dios. Tú necesitas llenarte de Dios. Esto es como un vaso. No estoy diciendo que no tengo que ir a dar o que no tengo que ir a evangelizar. Tengo que hacerlo, tengo que hablar, tengo que predicar del Evangelio. Pero así como tú das, también tienes que llenarte. ¿Cómo te llenas tú de Dios? ¿Cuál es el tiempo que tienes para llenarte de Dios? ¿Tú piensas que por hacer muchas obras estás agradando a Dios? Dios quiere, vuelvo y le leo lo que dice la palabra del Señor.
Miren lo que dijo Jesús. Versículo 41. Respondió Jesús y dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Miren lo que Jesús hace énfasis. Una cosa es necesaria, Marta. Víctor, Juanito, Juanita Pérez, no sé cómo te llamas, pero usted póngale ahí su nombre. Víctor, Víctor, afanado y turbado estás. ¿Cuántas cosas necesitas? Entonces hoy vuélvete a Él. Vuélvete a Él con todo el corazón. Y dice la palabra, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa parte no le va a ser quitada. Esa parte nunca el Señor te la va a quitar. Nunca, cuando tú decidas volver a Jesús y decirle: Señor, aquí estoy. Si tú no tienes a Jesús, abre el corazón y dígale: Señor, hoy yo te entrego mi vida y te pido por favor que tú perdones mis pecados, Señor, y perdóname por pensar que haciendo obras, muchas obras, Señor, voy a agradarte a ti. Hoy reconozco, Señor, que necesito ser obediente. Necesito escucharte primeramente hablar. Necesito ir donde tú me envías. Necesito, Señor, yo necesito de ti. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor. Perdona mi maldad. Y hoy, Señor, me vuelvo a ti con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Que el Señor les bendiga grandemente. Acuérdate, pasa a los pies de Jesús. Estés en los pies de Jesús. Él te va a enseñar lo que realmente tú no sabes. Cosas, hermanos, maravillosas. Y vas a aprender a vivir en esta vida de la manera correcta, preparándonos para vivir una eternidad con Él. Que Dios te bendiga. Les envío un fuerte abrazo a todos ustedes. Nos vemos el día de mañana con la bendición de Dios a las 7 de la mañana en nuestro devocional Pan de Vida y en la noche a las 7 de la noche, hermanos queridos, con nuestro devocional, con nuestro programa, En Familia. Bendiciones. Chao, chao.